Bueno, buenos días a todos y a todas. Para quien no me conozca, mi nombre es María Ángeles Fernández, soy la presidenta de ASEPAR, presidenta del IRA, y bueno, aunque hoy no vamos a hacer la presentación oficial, la haremos otro día, pero también de otra organización importante, que en cuanto nos den permiso desde la Junta, pues también lo compartiremos con todos vosotros. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí los que estáis presencialmente y los que estáis también en streaming y a través de nuestra plataforma Zoom. Agradecer al Hospital de Valme, que hoy nos ha acogido aquí a los pacientes, a los representantes de pacientes, a los pacientes. También dar las gracias a la subdirectora médica, doña Nieves, al doctor Marenco y a la doctora Belloso también, que nos acompañan, también a Bea y a Cristina Montero, que son los ponentes que van a estar con nosotros. Agradecer a la Sociedad Española de Reumatología, Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, Sociedad Andaluza de Reumatología y LIRA, esos avales y esa confianza que depositan en ASEPAR. Y, como no, agradecer a Galápagos, Gavi y Gebro Pharma ese apoyo también que nos aportan en estas reuniones, que sabéis que son para formar a los pacientes, a sus familias, cuidadores y, como no, también compartir ese consenso con todos los profesionales. Voy a dar la palabra a la subdirectora médica, que nos va a dar también la bienvenida para que quede inaugurada la reunión, después al doctor Marenco y ya comenzamos. Cuando usted quiera, gracias. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar quería agradecer a la ASEPAR el haber elegido nuestra área de gestión sanitaria sur de Sevilla para estos talleres multidisciplinares, en concreto en el de hoy con temas de gran interés por parte de los pacientes y de los familiares, como es el acceso a la asistencia sanitaria y al mejor tratamiento posible. En nuestro servicio de reumatología es un servicio referente a nivel nacional, goza de un gran prestigio y es referente en la formación de técnicas diagnósticas como es la ecografía. Bueno, no me quiero extender mucho porque hemos tenido pequeños problemas a nivel informático, pero bueno, simplemente dar la bienvenida a todos los participantes y a la presidenta de la asociación. Sin más, le paso la palabra al doctor Marenco y posteriormente a la doctora Belloso. Muchas gracias. Gracias. Vamos a empezar por fin la jornada un poco retrasado. Empezará la doctora Belloso hablando del acceso a la atención especializada de reumatología. Yo iré pasándole las diapositivas y las dejo a ella con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Belloso, soy reumatóloga de este hospital y en mi caso voy a comentar cómo es el acceso de los pacientes con enfermedades reumáticas a la atención especializada, generalmente a nivel hospitalario, ¿no? Paso la siguiente. Este es el guión que voy a seguir durante la presentación. Siguiente. Para atrás. Como sabéis, las enfermedades inflamatorias articulares y también las enfermedades autoinmunes sistémicas son un grupo con potencial gravedad y por tanto también pueden dar lugar a daño que sea irreversible. Por ello es fundamental realizar el diagnóstico lo más precoz posible, para así aprovechar la llamada ventana de oportunidad terapéutica en la que un tratamiento va a ser más efectivo y va a prevenir la aparición de secuelas. Para que todo esto funcione, atención primaria tiene un papel muy importante. Deben conocer el manejo de estas enfermedades para que exista una buena coordinación y una continuidad asistencial adecuada. Y también juega un papel clave en la coordinación entre las diferentes especialidades que valoran pacientes con patología del aparato locomotor. En este sentido, en nuestro hospital, pasa al siguiente, se creó la Comisión Musculoesquelética, que lleva trabajando desde 2014, y en esa foto veis los primeros integrantes por aquel entonces. Desde entonces, esta comisión ha ido creciendo no solamente en integrantes, sino también en actividad, y aunque su principal objetivo fue mejorar la comunicación entre atención primaria y especializada,
pues tiene también otra serie de cometidos. E inicialmente, pues lo que se hizo fue designar referentes, tanto en atención primaria como en especializada, para así mejorar esta comunicación. Siguiente. Actualmente estos son los representantes de esta comisión. Hay representantes de medicina familiar y comunitaria, de traumatología, rehabilitación, reumatología, también están presentes compañeros de la unidad de dolor crónico, urgencia, atención a la ciudadanía, que juega un papel muy importante dando lugar a las estadísticas sobre las distintas derivaciones que se reciben desde primaria o especializada, los tiempos de demora, y la dirección médica también suele estar presente. Ocasionalmente contamos con compañeros de radiología, farmacia, neurología y también de los hospitales de alta resolución. Siguiente. Como he dicho, los objetivos de esta comisión son potenciar la comunicación entre los especialistas de primaria y de hospitalaria, para así mejorar la accesibilidad de los pacientes a la atención por los especialistas y que haya una buena continuidad asistencial. Siguiente. Pero no solo nos quedamos ahí, también elaboramos protocolos y está muy presente la docencia. También otro objetivo de esta comisión es generar conocimiento, que todos vayamos ampliando nuestros conocimientos para así poder tratar mejor a nuestros pacientes. Se han realizado diferentes cursos, tanto presenciales como online, dirigidos a recordar aspectos de la patología musculoesquelética, tanto en adultos como en niños. Se forman así también los residentes que van pasando rotando por las distintas especialidades que se relacionan con patología del aparato locomotor, para poder así aportar algún valor añadido a la asistencia de los pacientes. Siguiente. Pues mira, desde 2014 nos hemos reunido muchísimas veces. En 2020, lógicamente, hubo un parón como ya sabéis, por la pandemia. Se retomaron las reuniones en 2021 y hace 48 horas que tuvimos la última reunión. Siguiente. Y luego pues quería mostraros un poco la actividad que realizamos en nuestra unidad, en reumatología. Aunque fundamentalmente nuestra actividad es a nivel de consultas externas, el grueso de nuestra actividad a nivel de consultas externas, contamos también con hospitalización. Existe un facultativo reumatólogo responsable de los pacientes ingresados, que también es el responsable de atender las interconsultas de otras especialidades, de asistir a la urgencia, tanto a pacientes propios que presentan complicaciones como a nuevos pacientes que existe la sospecha que puedan tener una enfermedad reumática. El reumatólogo de planta aporta un busca y atiende llamadas en horario de mañana para poder asistir a estos pacientes. Y por otro lado tenemos una nueva unidad de día médico-quirúrgica compartida con medicina interna y urología, que estamos muy contentos con ella, aunque siempre nos falta espacio porque tenemos mucha actividad de consulta. Y en esta unidad está ubicada 4 consultas de reumatología en las que generalmente hay diferentes tipos de consultas, la de reumatología general, después tenemos algunas consultas monográficas de artritis de inicio, psoriasis, uveitis. Pasamos consultas conjuntas con otras especialidades como oftalmología, dermatología o neumología, y también realizamos técnicas, ¿no? Como ha dicho la subdirectora, somos muy activos en la realización de ecografía y también realizamos capilaroscopia, ¿no? En esta zona de unidad de día médico-quirúrgica contamos con una sala de técnica compartida con medicina interna y urología, y el hospital de día, que se compone de 8 sillones, donde se administran los tratamientos intravenosos, tanto biológicos, corticoides, inmunosupresores, etc. Como nuestro área es muy dispersa geográficamente, es muy difícil de abarcar. Para mejorar la accesibilidad de los pacientes, nos desplazamos a los centros periféricos. Vamos a Dos Hermanas, Alcalá, Morón y recientemente desde noviembre a Alcares y Los Alcores. Actualmente no tenemos presencia en Lebrija ni en Utrera, en los áreas de alta resolución, como tampoco está contemplado que haya reumatólogos en los comarcales, aunque bueno, el futuro nos irá diciendo. Siguiente. Este es el esquema de acceso, los circuitos de acceso a atención especializada en nuestro área sanitaria. Hasta hace unos años, hasta antes de la creación de la comisión musculoesquelética, los pacientes desde primaria pasaban, como veis en el lado de la izquierda, por una ventanilla única denominada aparato locomotor, y de ahí, en función del criterio del médico que lo viera, que pudiera ser un reumatólogo, un traumatólogo, un rehabilitador, lo derivaba a la especialidad que pensaba que pudiera resolver el proceso que tuviera el paciente. Y desde 2014, pues
hemos dado la vuelta, hemos vuelto al esquema clásico, también dándole más poder a primaria para que puedan ellos directamente derivar al especialista que consideren adecuado. De esta manera evitamos el paso por una ventanilla en la que el proceso hasta el acceso al especialista pues se alargaba demasiado, ¿no? Siguiente. Tenemos el compromiso eso de ver los pacientes en menos de 60 días. Nuestra unidad tiene muy definida su cartera de servicios, por supuesto está consensuada con los diferentes integrantes de la Comisión de Músculo Esquelético, ¿sabes? Y esto está muy difundido en primaria, ellos saben que va a traumatología, que va a reumatología y que va a rehabilitación. Y lo actualizamos de forma periódica. En octubre del 21 fue la última actualización. En nuestro caso en reumatología tenemos un poquito de diferenciación entre lo que vemos en los centros periféricos de especialidades y en el hospital, dándole prioridad a la patología potencialmente más grave y que requiere un tratamiento más precoz, a que se vean en el hospital. De todas maneras, eso entre las diferentes patologías que barajamos, en rojo tenéis las relativas a procesos de tipo artrítico o que sugieren procesos artríticos que también se pueden ver en el área, dolor en manos, dolor en pie de ritmo inflamatorio, inflamación de rodillas, dolor poliarticular. Y al hospital siguiente, pues veis que prácticamente todo es rojo porque todo es patología de tipo inflamatorio sistémica, ¿no? Cuando hay sospecha de enfermedad sistémica o pacientes que tienen alteraciones en analíticas sugestivas de inflamación articular o a nivel de algún órgano, inflamación o derrame en una o más articulaciones, complicaciones de pacientes que estén ya en seguimiento, las artritis de inicio y por supuesto los niños, ¿no? Siguiente. Y después pues, recordar que existen otras dos posibilidades en el caso de que el paciente no pertenezca a nuestro área sanitaria de poder acceder a un especialista de nuestra zona. En nuestras agendas habituales vamos rotando periódicamente entre los profesionales de reumatología y siempre está disponible una persona para la libre elección de especialista o la segunda opinión médica y generalmente con un tiempo de demora como más libre. Esto es un derecho que tiene el usuario, pero debe ser a juicio del médico de primaria. Cuando el médico de primaria considere que el usuario debe ser valorado por un especialista en el ámbito hospitalario, es el que tiene que aportar la información. Mire usted, estos son los centros disponibles, los especialistas disponibles para que usted elija. Una vez que se haya elegido el especialista en cuestión, pues ese tiene que mantenerse con ese especialista de todo el proceso patológico hasta que termine el proceso de diagnóstico, tratamiento, si conlleva alta, pues alta. En el caso de que sea un proceso crónico, durante al menos 12 meses. Siguiente. Y es el propio centro de primaria el que le va a facilitar la cita directamente. Tanto, por lo menos la primera cita. Una vez que ya entre en el circuito, pues ya se sigue revisando como habitualmente. Y la otra opción sería la siguiente, la segunda opinión médica, que en este caso ya el paciente está diagnosticado. Ella tiene un diagnóstico y quiere pues o bien confirmar el diagnóstico o valorar otras opciones terapéuticas o valorar el seguimiento en otra unidad. ¿Vale? En nuestro caso, dentro de los supuestos que se contemplan, se contempla que sea una enfermedad de pronóstico fatal, incurable, o bien que comprometa gravemente la calidad de vida, ¿no? Que sería el caso de las enfermedades inflamatorias, que sin tratamiento pues, compromete gravemente la calidad de vida. Y se podría aplicar pues, a todos los usuarios que estén asegurados en la seguridad social. Y en principio esto es lo que yo quería comentar sobre el acceso a especializadas. No sé si queréis preguntar algo o, como me dijo María Ángeles, al final de la jornada. Vale. Perfecto, como os parezca. Venga, perfecto. Pues entonces le cedo la palabra al doctor Marenco y encantada de haber participado y haberos visto. Gracias. Gracias, Malu. Voy a pelearme un poco primero para cambiar la diapositiva. Bien. Bueno, pues reitero también la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes y en streaming, y voy a tratar un poco sobre
el derecho del paciente al mejor tratamiento posible. Que yo sé que es un tema que preocupa porque existe quizás una diversificación en los criterios de los médicos a la hora de aplicar los tratamientos más convenientes, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos el derecho del paciente al acceso al mejor tratamiento disponible? Permitidme que haga una mirada atrás de cuando yo estaba empezando en esta película. Yo empecé en el año 81 a estudiar reumatología. Esto estamos hablando ya de lo que era un libro avanzado de la época, en el año 89, que era como la Biblia nuestra, ¿no? Y lo pongo un poco porque veamos que al principio esto se tomaba con mucha calma, especialmente en algún centro, pero en general no había prisas por el diagnóstico y había una primera fase que se consideraba de educación al paciente, donde todavía no se ponía tratamiento, y se esperaba a una tercera fase para empezar con tratamientos como metotrexato y otros que seguramente conocéis, ¿no? Y a nivel experimental, pues la verdad es que el armamento terapéutico que había entonces era muy escaso. El armamento terapéutico empieza a ser valorable y realmente se modifica a raíz de los finales de los 90 y de el principio de los 2000, ¿no? Nosotros fuimos el primer hospital que estudiaron los biológicos en pacientes con artritis reumatoide y vimos que aquello era un cambio de la noche a la mañana y nos animamos muchísimo. Yo la verdad es que estuve en algún momento pensando cambiar de especialidad porque era muy decepcionante la falta de respuesta que teníamos nosotros ante el padecimiento de los pacientes. Eso lo digo por saber qué es lo que pasaba y lo de ahora es completamente diferente. Entonces, ¿quién decide ahora mismo el tratamiento que debe recibir un paciente? ¿Es el clínico, el farmacéutico, la dirección del centro? En realidad, dependiendo de qué centro, se pueden invertir la importancia de cada uno de los actores, ¿no? Pero al menos desde luego en nuestro caso creo que existe una unidad importante de los tres actores que estamos hablando aquí, tanto la dirección del centro como gestora económica, la farmacéutico y naturalmente el clínico. Yo me voy a referir fundamentalmente a los criterios del clínico y para eso es importante que sepamos que aquí no se trata de lo que uno piense que tiene que hacer. Eso ya se acabó. Esa medicina ya del catedrático y demás, eso se acabó. Existen gente que sabe más, que se hacen consensos, tanto a nivel nacional, de la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana tienen unos consensos para llegar a acuerdos de cómo hay que tratar a estos pacientes. Yo me siento orgulloso de haber formado parte del consenso que se hizo en su día en la Sociedad Española de Reumatología para el uso de los tratamientos biológicos en artritis. No voy a hacer una presentación pesada de los consensos, pero sí me gustaría que vierais que en los principios generales de la EULAR, que es la Sociedad Europea, el primer punto dice que la toma de decisiones de tratamiento debe ser un proceso compartido del médico y del paciente. Esto que es un tema que probablemente no siempre se hace, el paciente debe saber que existe una sociedad, que es la Sociedad Europea, que potencia y que pone como primer punto del tratamiento el que está viviendo, ¿no? También es muy importante que los tratamientos deben reevaluarse, porque no todos los pacientes responden a la misma medicación. Hay pacientes que con metotrexato funcionan fenomenal y otros que no funcionan con este medicamento y hay que pasar a pasos superiores. Entonces es importante que el paciente se evalúe en poco tiempo para ver la respuesta. Se considera hace poco tiempo 3 meses. Los americanos sacaron esta expresión del T2T, que significa ir viendo al paciente tanto como sea necesario para conseguir el objetivo
que en este caso es la remisión de la enfermedad. La curación hoy por hoy no es posible, pero sí la remisión. ¿Qué entendemos por remisión? Pues que el paciente haga una vida normal, que el paciente esté con la menor medicación posible y que no tenga datos de actividad de la enfermedad. Recomendaciones, me voy a permitir que haga un resumen bastante somero. Fijaros qué diferencia con lo que ponía yo de la vista atrás, que la terapia con los fármacos modificadores debe iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico de artritis reumatoide. Es más, nosotros empezamos incluso sin que haya el diagnóstico. Para que haya el diagnóstico se requiere por lo menos una evolución de 3 meses mínimo de enfermedad, y nosotros cuando tenemos claro que el paciente va a tener eso, no esperamos a que lleve ni siquiera esos 3 meses. Cuanto antes empiece un paciente con la medicación, más posibilidades tiene de hacer una recuperación completa y no desarrollar ningún tipo de complicación. El tratamiento tiene que estar dirigido al objetivo de la remisión. No es que esté mejor, no es que baje un poco, no, es que tenemos que conseguir la remisión de la enfermedad. El seguimiento, lo que hablábamos anteriormente, tiene que ser frecuente, sobre todo al principio hasta que el paciente está controlado, si es necesario, cada mes, o mucho cada 3 meses, y solo en los pacientes que ya están en una fase de tranquilidad o de remisión se pueden consentir las revisiones a más largo plazo. Como la mayoría de los pacientes utilizan fármacos que requieren controles analíticos para detectar toxicidad de forma precoz, es importante la colaboración con el médico de primaria y a veces los pacientes tienden a abandonar su médico de primaria y depositar todo el seguimiento de la enfermedad en el hospital, y eso yo pienso que no debe ser así. El médico tiene que conocer el problema del paciente, el médico de cabecera, porque por motivos de cercanía y demás, y tenemos que trabajar de forma conjunta. Básicamente el metotrexato es el fármaco más utilizado, aunque existen otros fármacos como sulfasalacina o leflunomida que en algunos pacientes pues, que no toleran pues pueden ir bien con esto. Y en el momento en que el paciente no vaya bien con este tipo, hay que pasar a la fase siguiente. Muy importante que los glucocorticoides se deben utilizar. Los glucocorticoides se deben utilizar al principio, como terapia puente, mientras que hace efecto el otro tipo de fármacos, pero lo razonable es que el paciente o no tenga glucocorticoides de mantenimiento o tenga una dosis muy bajita, siempre inferior a 7,5 miligramos de prednisona. Si un paciente para su control necesita 20 miligramos de prednisona, no está bien controlado, su médico no lo está llevando bien, y es importante que el paciente sepa que no lo está llevando bien. Las fases del tratamiento, NEI significa que no ha probado. O sea, antes de probar los fármacos modificadores de la enfermedad que hemos comentado, metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, aquellos que tienen una respuesta inadecuada a los FAMES convencionales, y los pacientes que posteriormente iniciamos tratamiento con biológicos de señal, que lo que hacen es evitar que la célula responda al estímulo de la citoquina. Importante saber que hay unos factores de mal pronóstico que cambian el orden de esas fases. Si un paciente tiene varios de estos criterios de mal pronóstico, está justificado que no esté haciendo las fases como tal, sino iniciar en casos de muchos factores de mal pronóstico tratamiento con fármacos biológicos desde el inicio de la enfermedad. Los fármacos biológicos son muy eficaces, pero cuando se comparan, por ejemplo, con metotrexato, sorprende ver que muchos pacientes van mejor con metotrexato y sobre todo con la combinación. Por tanto, sigue siendo razonable empezar por ahí y ir subiendo escalones en los pacientes que lo necesiten.
Estos son los factores de mal pronóstico, no vamos a incidir, os lo podéis imaginar, que tengan muchas articulaciones afectadas, que tengan afectada su calidad de vida y que tengan cambios radiológicos o analíticos sobresalientes. Estas serían las recomendaciones del Congreso de la Sociedad Americana. Básicamente no presentan muchas diferencias con respecto a la española o la europea. Insistir en el tema de evitar los glucocorticoides a largo plazo. Un paciente que lleve años y años y años tomando 10 miligramos de prednisona, es muy difícil quitársela por completo. Muy, muy, muy difícil. Por eso mismo hay que procurar que los pacientes que inicien tratamiento se acostumbren a estar sin corticoides desde el principio, porque engancha un poco, ¿no? Es una medicación que una vez que ya te has hecho a ella es muy complicado abandonarla por completo. Y lo que está claro es que el paciente, si no mejora con la primera tanda de tratamiento que nosotros hablamos de FAMES convencionales, pase a la línea siguiente de FAMES biológicos o los inhibidores de señal. Este sería más o menos el esquema de empezar con metotrexato básicamente en todos los pacientes, menos los que tienen alguna contraindicación. Lo que hemos hablado de los corticoides, las otras opciones de metotrexato, que son leflunomida o sulfasalacina, incluso la hidroxicloroquina, el Dolquine, y monitorizaciones frecuentes para decidir si no se obtiene el objetivo terapéutico de la remisión, que los pacientes entren en un tipo de tratamiento diferente, que fundamentalmente sería, como digo, los biológicos o inhibidores de señal. Los inhibidores de señal, por decir, son los que llamamos fármacos orales, que tienen... He traído esta gráfica, que es una gráfica económica, que la tengo que presentar yo dentro de nada para que me evalúen nuevamente en el hospital. A pesar de la edad que tengo, me van a volver a evaluar. Pero sí quería mostraros la evolución de los pacientes en los últimos 10 años en cuanto al acceso a biológicos. Claro, podéis imaginaros que cuando nosotros pasamos de gastar, imaginémonos, 100.000 pesetas a gastarnos 100 millones, pues no fuimos muy bien acogidos. Pero a nosotros eso nos tiene que dar un poco igual. La verdad es que con la aparición de los biosimilares y demás, los precios se han reducido muchísimo. Y fijaros cómo nuestros consumos de dinero en fármacos biológicos está estable en los últimos 10 años, de 2010 a 2021 prácticamente son las mismas cifras, y sin embargo fijaros cómo ha ido aumentando el número de pacientes. Nosotros tenemos ahora mismo casi 1.000 pacientes en tratamientos biológicos, ¿no? Que para una zona como la nuestra, con 200.000 habitantes, es un número relativamente alto, o bastante alto, y desde luego con la gestión de los diferentes fármacos, utilizándolos de una forma racional y utilizándolos, haciendo optimizaciones en los pacientes sin que los pacientes pierdan esa situación de remisión clínica, se puede conseguir, como vemos aquí, doblar o incluso más el número de pacientes con el mismo gasto sanitario. Bueno, y esta es la foto de familia. Este año el hospital cumple 40 años, el hospital de Balmes. He puesto ahí la foto del aniversario. Y este es el equipo de reumatología, que al principio nosotros no empezamos en el año 91, el doctor Rejón y yo, y después, pues bueno, esto afortunadamente la familia ha ido creciendo bastante. Bueno, pues estoy dispuesto, si queréis hacer alguna pregunta, o preferís que lo dejemos para luego, ya me dices tú. Muchísimas gracias, doctor Marengo. Como tenemos que dejar la sala a la 1, no sé si que pase y ya van los siguientes ponentes, y en todo caso, si se tiene que ir, puede volver luego. Si no. Yo prefiero una vez que salga ya, vale. Porque volver me va a ser más complicado. Le damos entrada entonces a... Si no, Montero no tiene entrada. Vale, pues adiós.
Buenos días, mi nombre es Cristina Montero, soy psicóloga general sanitaria y bueno, espero que por lo menos mi cara os suene de otras charlas y otros talleres que hemos llevado a cabo en ASEPAR. Y bueno, antes que todo, pues justo eso, agradecer a ASEPAR, dejarme participar una vez más con ellos. Hoy en concreto, en esta nueva jornada de píldoras de salud, en la que vamos a hablar de enfermedades reumáticas y de autoestima. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de esta pequeña charla. Hablaremos primero un poco sobre enfermedades reumáticas, qué son, cuál es su principal sintomatología, etc. Luego dejaremos un apartado de autoestima para del mismo modo definirla, ver cómo se trabaja en este tipo de enfermedades la autoestima y relacionarla con otros factores que están bastante asociados a ella. Y por último dejaremos un apartado pues, de conclusiones generales sobre todo lo que hemos visto. Entrando ya en materia, vamos a hablar de enfermedades reumáticas. Como ya bien sabemos, las enfermedades reumáticas son aquel conjunto heterogéneo de trastornos que se vinculan a anomalías en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Su característica principal es la inflamación del tejido conjuntivo, sobre todo en las articulaciones, vasos sanguíneos y en la piel. Entre otras enfermedades, pues tenemos la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide, artritis psoriásica, lupus o la espondilitis anquilosante. Cuando hablamos ya de la sintomatología física que está asociada a este tipo de enfermedades, tenemos tres principales. La limitación de la movilidad, la incapacidad funcional que va asociada a esta y por último el dolor crónico de la misma. Aclarar también que en cuanto al tratamiento farmacológico es un tratamiento más bien de carácter paliativo o para minimizar los síntomas de este tipo de enfermedades, pero en ningún caso va a ser curativo, es decir, son enfermedades crónicas, ya bien lo sabemos, no se van a curar, pero sí que a través de las diferentes medicación podemos tener una reducción de esta sintomatología física bastante notable. Ya entrando en un ámbito más psicológico y social, ¿qué vamos a encontrar? Pues por un lado, que los trastornos psicológicos que tienen mayor incidencia en este tipo de enfermedades reumáticas son la ansiedad y la depresión. Además, se van a tener problemas para el manejo de las emociones, las relaciones sociales. Vamos a encontrar también que sea bastante común tener trastornos de sueño, trastornos de imagen corporal, entre otras cosillas. Y desde un punto de vista más social, los principales problemas se van a enfocar en el ámbito laboral o escolar, el ámbito familiar y a través de la dependencia que genera este tipo de enfermedades en los pacientes que la padecen. De esta manera, desde la psicología, ¿cómo se va a trabajar en enfermedades reumáticas? Pues se puede trabajar desde diferentes áreas, desde el manejo del dolor crónico, gestión de la ansiedad, activación conductual para la depresión, entrenamiento en habilidades sociales o entrenamiento en autoestima y autoeficacia. Justo de esto último es de lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la autoestima. Pero en primer lugar, vamos a definirla. ¿Qué se entiende por autoestima? La autoestima es la suma de juicios que una persona se hace sobre sí misma. Se dice que forma parte de la dimensión afectiva, es decir, a través de datos propiamente objetivos, de experiencias vitales o de otras expectativas que podemos tener nosotros mismos, vamos a ser un valor sobre nuestra propia persona y vamos a tener un grado de satisfacción con este valor que damos. Es decir, es la manera en la que nos valoramos a nosotros mismos, dicho de una forma así muy simple. En cuanto a la autoestima y las enfermedades reumáticas, lo que se ha ido viendo a través de diferentes estudios es que se van a asociar niveles altos de autoestima en pacientes con una reducción del dolor que ellos perciben de su propia enfermedad. Además, estos niveles altos se van a asociar también a un afrontamiento más adaptativo de la enfermedad. ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Pues el fin último que siempre buscamos, una mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por su parte, en estos estudios también se ha encontrado que la autoestima se ve muy relacionada con el concepto de resiliencia, que es algo también al que solemos escuchar mucho cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Recordamos, la resiliencia es aquella capacidad que tiene la persona para hacer frente de una manera exitosa, podríamos decir, a situaciones de estrés. De modo que al estar estos dos conceptos relacionados, lo que se ha encontrado en la literatura es que la autoestima se va a concebir como un factor protector de estas situaciones de estrés que puede generar este tipo de enfermedad.
Ya entrando en materia, ¿cómo se va a trabajar la autoestima en enfermedades reumáticas? Pues se va a centrar sobre todo en la regulación emocional. Tenemos que tener muy en cuenta que realmente cuando hablamos de autoestima, de lo que estamos hablando es de una serie de pensamientos autorreferenciales, es decir, que tenemos hacia nosotros mismos, que suele tener una connotación bastante negativa y nos suele generar unas emociones bastante negativas y adversas para nosotros mismos también. Por eso hablamos de que para trabajar en autoestima tenemos que trabajar la regulación emocional. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a través de diferentes pasos. El primero va a ser detectar los pensamientos negativos o erróneos que tenemos sobre nosotros mismos. Esto lo conseguimos gracias a los autorregistros, que ya hemos trabajado con ellos en otras ocasiones, aunque ahora lo veremos un poco de una forma más clara con ejemplos. Lo primero va a ser detectar estos pensamientos y después vamos a hacer un análisis funcional de los mismos. Vamos a ver cuál es el antecedente, cuál es este pensamiento o conducta y cuál es la consecuencia. Lo que vamos a conseguir con esto es detectar y comprender cuáles son nuestras emociones. Para verlo un poquito más claro, vamos a poner un ejemplo. Esto sería un ejemplo de autorregistro. Hemos puesto dos frases o dos situaciones solo para que no sea esto una ponencia muy larga. Pero, por ejemplo, lo vamos a dividir siempre en qué ha ocurrido, qué pienso, qué siento y qué hago. Ante una situación se me ha caído un vaso y se me ha roto. ¿Qué pensamiento tengo? Pues que soy una inútil, que lo parto todo, me dan ganas de llorar, se me tensan los músculos. Y lo que hago, pues me pongo a llorar durante 10 minutos. Otra situación, pues estoy en la cama con dolores y cuando intento levantarme no puedo. Pienso, igual que antes me ha pasado, soy una inútil, no puedo hacer nada, lo que me dan son ganas de llorar, se me tensan los músculos y lo que hago es que hablo mal y grito a quien tengo cerca, grito déjame solo, vete, cualquier cosa. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues en primer lugar lo que vamos a hacer es identificar nuestra emoción, vamos al qué siento. Pues en las dos situaciones he sentido ganas de llorar y se me han tensado en los músculos. A eso le vamos a dar un nombre. Cada uno podemos ponerle el nombre que queramos, cada uno lo vamos a sentir de una forma distinta. En este caso hemos puesto, por ejemplo, que lo vamos a llamar tristeza y ansiedad. Pues ya estamos detectando. Detectamos que tenemos tristeza y que tenemos ansiedad. Ahora vamos a ver en qué situaciones se produce esto. Este sería el segundo paso, cómo funciona esta cadena de pensamientos y acciones. Pues resulta que cuando tengo estas emociones, veo que lo que ocurre antes siempre es que, ante una situación, he tenido un pensamiento concreto, que ha sido que soy una inútil. Y pensamientos muy parecidos, pues lo parto todo, no puedo hacer nada, etc. Como hemos dicho antes, son pensamientos negativos hacia nuestra persona. Vemos que cuando se produce esto, tengo tristeza y ansiedad, y que además lo que ocurre después es que o dejo de hacer algo que estaba haciendo, o ni siquiera intento hacer algo, o en este caso, evito a la gente, me quiero quedar solo. Es como os estaba comentando, lo que vamos a conseguir con este entrenamiento, esto obviamente lleva mucha más práctica, los autorregistros van a ser más largos, van a ser de todos los días, todas las semanas, pero lo que vamos a ver es que poco a poco vamos a ir sabiendo detectar nuestras emociones y comprender de dónde vienen. Si comprendemos de dónde vienen, vamos a poder aprender a cambiarlas. Que esto sería el siguiente paso. Vamos a aprender a detectar nuestros errores de pensamiento. Cuando hablamos de errores de pensamiento, hay muchos tipos de generalización, dramatización, control, culpabilidad. Por temas de tiempo no nos vamos ahora a parar a hablar de cada uno de ellos, pero sí que realmente en un entrenamiento de autoestima se explicarían estos diferentes tipos de errores, se darían ejemplos de estos diferentes tipos de errores para aprender a detectarlos, para luego en nuestros propios autorregistros aprender a detectarlos como hemos dicho. Por ejemplo, en el caso de antes, si me ha caído un vaso de agua y se me ha roto, soy una inútil, lo parto todo. Tenemos aquí este pensamiento. Soy una inútil, lo parto todo. Esto sería un error de generalización. ¿Por qué? Porque por una acción estoy diciendo que todo se va a generalizar al resto, perdón, al resto de mi ser. Es decir, lo parto todo, siempre lo parto todo. Se me ha roto hoy, pero es que siempre lo parto todo. Entendemos un poco el concepto. Una vez que en nuestros autorregistros vamos a ir detectando nuestros errores, no se va a quedar ahí. Vamos a proponer unos pensamientos y unas actuaciones alternativas. Vale, me he dado cuenta que este pensamiento es un error de generalización. ¿Qué podría ser? Podría buscar un pensamiento alternativo. Pues sí, tengo una enfermedad que hace que no pueda agarrar bien las cosas y a veces se me caen. Y aunque ahora mismo se me acaba de resbalar, pero realmente pensándolo en claro, ¿siempre se me resbalan las cosas? No, no siempre se me caen. Una conducta alternativa, pues puedo coger otro vaso y seguir con lo que estaba haciendo.
En este punto me gustaría también incidir un poco en el entrenamiento en valores, ya que puede estar muy ligado, que en otras charlas hemos hablado de ellos. Los valores son hacia dónde quiero dirigir mi vida, son como conceptos muy grandes. Pues me gustaría ser una buena madre, me gustaría ser un buen trabajador, cosas así muy generales, pero que también debemos separarnos. ¿Mis acciones me están llevando a ello? Sería algo que se podía trabajar también de forma paralela a la hora de plantear unas conductas o unas actuaciones alternativas. Este sería un poco como es la base del entrenamiento en autoestima y que, como hemos dicho, de una manera muy simplificada, pero que con trabajo y con el entrenamiento en este tipo de detección de errores de pensamiento podría ser muy efectivo. Por su parte, no quería dejar pasar hablar de imagen corporal cuando hablamos de autoestima, ya que los dos forman parte del autoconcepto y están también muy ligados entre sí. Como bien sabemos, la imagen corporal es lo que uno piensa, siente o percibe en relación a su propio cuerpo. Y en enfermedades reumáticas, pues vemos que hay unas alteraciones físicas, en algunos casos bastante visibles, como pueden ser en la piel, en la artritis psoriásica o deformaciones en articulaciones, en la artritis reumatoide. Es por ello que a veces vamos a encontrar trastornos de imagen corporal en este tipo de enfermedades. ¿Cómo se va a trabajar? Pues de forma paralela a la autoestima y de una manera muy similar. Se puede introducir dentro del entrenamiento en errores de pensamiento cosas propias de la imagen corporal. También para trabajarla se ha utilizado mucho la exposición al espejo, en el que con la ayuda del terapeuta, obviamente, se ve uno ante el espejo, se va viendo cuáles son las cosas que no se gustan de sí mismo, qué sensaciones nos producen, qué pensamientos nos produce y se va trabajando en ello. También la terapia grupal ha resultado muy efectiva en este tipo de trastornos. Y por último, como hemos dicho antes, el entrenamiento de valores puede ser también una alternativa bastante efectiva. Por otro lado, lo hemos dicho antes, la ansiedad es uno de los trastornos con más incidencia en este tipo de enfermedades, por lo tanto va a resultar también muy conveniente trabajarla de una manera paralela o junto al trabajo en autoestima. No tiene por qué ser un trabajo en ansiedad muy extenso, depende también del caso, pero por ejemplo, lo mínimo que se debería tener siempre en cuenta es un entrenamiento en técnicas de relajación, mindfulness, cosas para poder gestionar nuestra ansiedad de una manera más eficiente. Por ejemplo, en técnicas de relajación, como siempre decimos, no podemos utilizar cualquiera. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la más efectiva para cada uno, porque cada persona puede experienciar cada una de manera diferente. Podemos hablar de técnicas de respiración, técnicas de imaginación, técnica muscular, entre otras. Lo suyo es ir probando a ver cuál es la técnica que mejor se amolda a nosotros. Y por otro lado, otra técnica también bastante interesante es el mindfulness, que puede también asociarse un poco a este trabajo en valores que hablamos antes. Se trata de ser consciente y de centrarnos en el momento presente. Es parecido a la meditación, no es lo mismo, pero es como estar en el momento presente y aunque vengan pensamientos, todo lo que pueda venir, simplemente dejarlo pasar sin enjuiciarlo, simplemente dejarlo estar. Este tipo de entrenamiento, este tipo de técnica va a seguir una serie de fases, que es atención al momento, apertura a la experiencia, aceptación, dejar pasar, intención, como ya bien sabemos, en otras charlas lo hemos comentado y nos hemos centrado más en ella. Y como estamos diciendo, para el manejo de la ansiedad en este tipo de enfermedades puede resultar también bastante beneficiosa. Por último, pues vamos a hablar un poco, después de todo lo que hemos visto, cuáles serían las principales conclusiones que hemos sacado de todo lo que hemos visto. Pues en primer lugar, y esto es a lo que siempre decimos, es que en enfermedades reumáticas es necesario un tratamiento integral y multidisciplinar, es decir, que vaya desde la farmacología hasta lo psicológico y lo social, ya que todo eso se va a ver relacionado entre sí y va a ser muy beneficioso para los pacientes. Dentro del tratamiento psicológico, pues hemos podido observar que la autoestima, es un factor muy importante que se debe tener muy en cuenta y que este entrenamiento se va a llevar a cabo a través de la regulación emocional, proponiendo alternativas de pensamiento y de actuación. Por otra parte, no podemos olvidar otro tipo de trastornos que están muy asociados a este, como son trastornos de imagen corporal y de ansiedad, de tal manera que van a tener que trabajarse de forma paralela junto a este entrenamiento en autoestima.
Y por último, también lo que decimos siempre, que la intervención en autoestima y en general en psicología no va a buscar otro fin o no va a tener otro objetivo que la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Ese al final siempre va a ser nuestro punto final, que los pacientes se encuentren mejor consigo mismos y puedan tener una vida más funcional. Y por mi parte, pues no me queda ni nada más que añadir, simplemente agradecer vuestra atención. Os dejo aquí mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda, necesitáis cualquier consulta o lo que sea, ya sabéis que podéis contar conmigo siempre. Y de nuevo, muchas gracias por dejarme participar en la jornada. Un saludo. Tina Montero no tiene entrada. Vale, pues había nuestra Tú, ¿no? terapeuta Bea. Espera que me va. Lo primero es lo primero. Vaya. ¿Dónde no era? Si no, si da problema, lo tengo en PowerPoint también. En PDF, Bueno, quiero decir. Este es PowerPoint, ¿no? Sí, en PDF me refiero. Si no, lo paso a PDF y... Son las recomendaciones, los cartelitos. A ver si lo puedo poner bien. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Yo te voy pasando porque es un poco coñazo. ¿No se puede ver el teclado? Creo que no, mira a ver. Sí, Sí, pues entonces. perfecto. Bueno, pues buenas tardes, soy Bea, fisioterapeuta en Federación Lira y quiero agradecer que ASEPAR una vez más cuente conmigo después de tantos años para sus píldoras de salud y para hablar de mi tema, que es el que a mí me gusta, que es fisioterapia y movimiento. Ya sabemos sobradamente los beneficios del ejercicio físico en el cuerpo, que previene enfermedades sistémicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, previene el riesgo de cáncer, mejora la capacidad pulmonar y cardiorrespiratoria. También tiene beneficios, por supuesto, al nivel del hueso, del músculo, de las articulaciones. También nos permite mejorar, lógicamente, al incidir sobre el músculo, la fuerza y la resistencia. Y aunque nosotros nos centremos más a nivel físico, no podemos olvidar esos beneficios colaterales que tiene el ejercicio físico a nivel psicológico, esa reducción del estrés, de la ansiedad, genera una sensación de bienestar, previene la demencia, el deterioro cognitivo, con lo cual nos encontramos con que el ejercicio en definitiva mejora la esperanza de vida, pero lo que es más importante, la calidad de vida, porque al final no se trata solo de dar años a la vida, sino de dar vida a los años, como nos gusta decir en fisioterapia. Además, nos encontramos que el ejercicio físico en las enfermedades reumáticas tiene beneficios adicionales para esos síntomas específicos que se suelen presentar. Concretamente en la artritis, porque como estamos en ASEPAR, vamos a hablar de artritis, previene el dolor, que es un síntoma que os suele preocupar mucho, la limitación funcional, por supuesto, porque ayuda a mejorar el rango de movimiento y a prevenir las deformidades, esa fatiga muscular tan propia de la artritis, de las enfermedades reumáticas, que es un cansancio que no se corresponde con el esfuerzo que has realizado, el descanso nocturno, también muy importante porque por los ciclos que siguen las hormonas en nuestro cuerpo, durante la noche, al bajar los niveles naturales de cortisol, percibimos el dolor con más facilidad y el ejercicio lo que ayuda es a regular esos niveles para que la sensación de dolor no sea tanta y permita un sueño que se concilie mejor. Y, por supuesto, la inflamación. Reduce los niveles de inflamación. A nivel de tratamientos no farmacológicos, el ejercicio es el tratamiento que se ha documentado a nivel científico que tiene más beneficios.
¿Qué tipo de ejercicio es recomendable para la artritis? Pues necesitamos que sea de una intensidad moderada y de un impacto moderado. ¿Por qué? Porque si la intensidad no es lo bastante alta, el ejercicio no produce cambio en el cuerpo, a nivel muscular, hormonal, a nivel esquelético. Y el impacto hay que tener mucho cuidado, porque claro, necesitamos impacto para que el calcio se fije en el hueso. Cosa muy importante porque al haber procesos de destrucción y creación de hueso, en el caso de la artritis, necesitamos que se recupere, pero si el impacto es excesivo puede hacer daño a las articulaciones afectadas, sobre todo en la artritis, que la afectación en los pies es muy habitual, pues ejercicios como saltos, giros que impliquen movimientos de torsión en la rodilla, pueden no ser beneficiosos, pero seguimos necesitando un pequeño impacto. ¿Qué tipos de ejercicio cumplen estos criterios? Pues caminar a un buen ritmo, que si vamos manteniendo una conversación nos cueste un poco de trabajo hablar, porque si no vamos demasiado despacito. La natación o la hidroterapia son ejercicios que también pueden ser vigorosos. Además, la natación y la hidroterapia, como el agua facilita el movimiento, en casos a lo mejor de iniciales, que hay menos movilidad, o en periodos de brote incluso, puede facilitar el movimiento y ayudar a que no nos paremos. La bicicleta la suelo recomendar mucho porque trabajo mucho las piernas sin el impacto del pie en el suelo, que eso puede ayudar también en casos de brote o de más dolor. Aunque no nos suele gustar mucho el ejercicio de tipo pesa, la realidad es que el fortalecimiento muscular es necesario, sobre todo de los grandes grupos musculares, porque con el tipo de población que trabajamos, que lo que busca es realizar las actividades de la vida diaria con calidad, no buscamos un entrenamiento de alto rendimiento, con esto sería suficiente, no haría falta ir a una especificidad. Y bueno, los estiramientos, aunque no son de intensidad alta ni moderada, pero nos vienen bien para mantener esos rangos de movimiento que conseguimos con el ejercicio y prevenir que se vuelva hacia atrás y prevenir esa pérdida de movilidad tan habitual después de los periodos en los que la enfermedad está más activa. Normalmente las sesiones de ejercicio pues, se organizan como las sesiones que solemos conocer por los centros cívicos, los gimnasios. Empezamos con un calentamiento que nos sirve tanto para despertar un poco nuestro cuerpo como para ir tomando conciencia de cómo nos encontramos ese día, si hay una articulación que está más inflamada, si notamos una limitación mayor en un sitio y en otro, y en consecuencia en el bloque central, donde haremos todo el ejercicio, podremos saber a qué atenernos. Normalmente lo ideal es trabajar, pues como hemos dicho, fortalecimiento muscular. El trabajo de equilibrio es importante porque los procesos de inflamación hacen que a nivel cerebral se distorsione la imagen corporal que tenemos y puede hacer que no percibamos, por ejemplo, a nivel de la planta del pie los estímulos como antes. Eso también ayuda a la prevención de caídas y, en definitiva, a saber sin necesidad de mirarnos cómo nos encontramos. Trabajo de equilibrio, trabajo de fuerza, los estiramientos que hemos mencionado y normalmente esos estiramientos suelen formar parte de la vuelta a la calma, que nos ayuda a no parar bruscamente el ejercicio, pero volver a nuestra situación basal, nuestra situación inicial. En la artritis no suele ocurrir, pero hay enfermedades reumáticas que si tienen más afectación pulmonar, como la espondilitis, entonces puede ser interesante en esa vuelta a la calma incluir ejercicios respiratorios. Aunque bueno, en la artritis si hay afectación de las articulaciones costocondrales, también puede ser una opción interesante para no perder capacidad pulmonar. Lo ideal, si cumpliéramos con los criterios que sugiere la Organización Mundial de la Salud, en este caso pongo los de mayores de 65 años porque es la población con la que solemos trabajar, lo suyo sería realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio moderado, de intensidad moderada a la semana, que puede parecer mucho, pero si lo dividimos son entre 20 y 40 minutos de ejercicio al día. En un día de 24 horas es más que asumible. Y lo ideal sería no solo ejercicio aeróbico, porque ahí hablamos de ejercicio aeróbico, es decir, para ganar resistencia, sino ejercicio de fuerza, que lo realizaríamos 2 días en semana, o si lo dividimos con hacer 15 minutos al día
sería suficiente, que volvemos a lo mismo, entre 20 minutos y 15, 35 minutos al día son muy asumibles para mantener la enfermedad a raya. Y lo ideal, para no sobrecargar, sería no hacer más de 100 minutos al día, no pasarnos de la hora y media. ¿Qué ocurre? Pues que es la dosis ideal. En un mundo ideal eso ocurre, pero después nos encontramos con una población que no está acostumbrada a hacer ejercicio normalmente, que tiene mucho miedo por el dolor, a que el ejercicio aumente el dolor, o si llevan mucho tiempo sin hacer un movimiento, que ese movimiento vuelva a provocar dolor. Entonces nos tenemos que ceñir un poco a cada persona y pensar que en general es mejor hacer algo que no hacer nada, y ponernos objetivos realistas. Si nunca hemos salido a caminar una hora, no tiene sentido de repente caminar una hora. Empezaremos por periodos cortos, 15 minutos, 30 minutos, e iremos progresando, y lo mismo con el ejercicio. Caminar sería lo más básico. Una cosa muy interesante que se ha visto en los últimos estudios, y es en los términos que hemos hablado de las recomendaciones de ejercicio, es que al final lo que importa es el ejercicio que acumulas al final de la semana y al final del día. Hace el mismo beneficio que tú entrenes la media hora seguida que hagas descansos entre medio. Es lo mismo media hora que 15 y 15 minutos, que 10, 10 y 10 minutos. Al final el beneficio obtenido para el cuerpo es el mismo. Esto es una noticia muy buena porque para la gente que comienza con síntomas más fuertes o con esa falta de costumbre al ejercicio, le permite recuperarse en esos periodos entre sesiones. En relación con eso, con los descansos, tenemos que comentar que los descansos son necesarios en la artritis y en todas las enfermedades reumáticas, porque esa fatiga, al no corresponderse con el esfuerzo real que estamos haciendo, nos puede jugar malas pasadas, porque a lo mejor inicialmente no nos parece que estemos tan cansados, pero luego nos viene el cimbronazo de que nos hemos pasado de esfuerzo. Entonces, sin parar nunca, necesitamos hacer descansos entre actividades, entre ejercicios, y siempre que podamos, cuando haya actividades muy intensas que impliquen las articulaciones que más están afectadas por la artritis, intentar delegarlas para no sobrecargar esas articulaciones. Y bueno, nos encontramos con esas dos caras. Hay que hacer descanso, pero nunca dejar de moverse, porque el reposo es el peor enemigo de las enfermedades reumáticas, ya que en esos procesos de destrucción y creación de hueso posterior, si le damos poco movimiento a la articulación, el nuevo hueso que se forme se va a moldar a ese movimiento. Si le damos poco movimiento, pues conseguiremos una articulación más fija. Si no paramos de mover, el hueso se tendrá que acomodar a esa articulación que no para de moverse. En los casos de brote, que es lo que suele preocupar más, lógicamente hay que disminuir la actividad, hay que bajar la intensidad del ejercicio, pero lo ideal es no parar del todo. Dependiendo de la articulación que esté afectada, podremos adaptar más el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos el brote en la muñeca, podemos seguir haciendo ejercicio de pierna, o incluso de cuello, de hombro, o al revés, si tenemos un día afectación de rodilla, pues podemos hacer ejercicios de tronco superior. Lo dicho, intentamos no parar del todo, pero lógicamente si el brote es muy intenso o la sintomatología es muy grave, pues no nos quedará más remedio que parar. Al final, vosotros sois los que mejor conocéis vuestro cuerpo y los que tenéis que aprender a identificar vuestras sensaciones y cuándo parece que no, pero sí debo parar, cuándo debería haber parado hace un rato. Eso son experiencias muy personales. A la hora de saber qué ejercicios os vienen mejor y no, lo ideal es que consultéis al fisioterapeuta, porque es el sanitario que se especializa en el movimiento y en la recuperación funcional. Además, aunque siempre hay unas recomendaciones generales, cada caso es distinto, porque no hay dos rodillas con artritis iguales, ni dos hombros con artritis iguales. Entonces, siempre un fisioterapeuta va a poder adaptar el tratamiento de forma muy específica para cada uno. Otra cosa que siempre me gusta recalcar es que un buen fisioterapeuta os va a enseñar a hacer ejercicio para que no tengáis que estar yendo constantemente. Hay síntomas
porque normalmente la gente piensa en el fisioterapeuta en el masaje y en aliviar el síntoma de dolor a través del masaje. Pero la realidad es que si tú sabes hacer tu rutina de ejercicios adecuada al estado de tu enfermedad, no vas a necesitar estar yendo al fisioterapeuta constantemente. Pueden ser sesiones de control para comprobar cómo va la cosa, si hay que adaptar y cambiar, pero lo ideal es que os enseñe a través del ejercicio a gestionaros a vosotros mismos. Eso también os da mucho empoderamiento sobre la enfermedad, porque vosotros tenéis el control. El acceso al fisioterapeuta, por lo menos a través de la sanidad pública, es un poco complejo, porque todavía no somos profesionales a los que se nos pueda derivar directamente, entonces suele haber muchos pasos intermedios. ¿Qué pasa? Que ya muchas veces el diagnóstico es tardío porque no se identifica la enfermedad reumática de por sí, entonces muchas veces antes de llegar al reumatólogo ha habido un paso por el traumatólogo pensando que pudiera ser una patología de ese calibre y resulta que no. Y como nosotros siempre pasamos antes por el médico rehabilitador, nos encontramos que en ese periodo de tiempo el paciente pues ha estado semanas y semanas sin tratamiento, además de los añadidos de que el fisioterapeuta suele tener sesiones muy limitadas, concentradas, pero limitadas. Luego nosotros solemos perder el seguimiento del paciente. Entonces, a lo mejor estamos un mes con vosotros, pero luego ya no volvemos a saber cómo os ha ido. Y bueno, la gente que me ha llegado últimamente de diagnóstico así más reciente, me consta que por el tema del COVID, la reasignación de los recursos económicos a unas áreas y a otras, pues que se está mandando poco a la gente a fisioterapia. Y claro, en enfermedades crónicas esto es un problema. Al final, los recursos que solemos tener es contar con asociaciones, como ocurre con ASEPAR, con LIRA, que con suerte tienen servicio de fisioterapia o a veces no lo tienen, pero pueden recomendar especialistas. ¿Cuál es el problema de esto? Que tenemos muchas ganas de ayudar y muy buena intención, pero dependemos plenamente de las subvenciones, con lo cual no siempre podemos prestar el servicio que nos gustaría. Hay veces que nosotros, por ejemplo, normalmente en Lira paramos en junio y en todo el verano pues perdemos el seguimiento de la gente. O tenemos más horarios, menos horarios, dependiendo del año. La otra alternativa son los centros privados de fisioterapia, que lógicamente pues va a ser una atención más continua, pero ahí el problema son los recursos económicos que tenga el paciente, que normalmente no son muy elevados, porque de nuevo, al estar hablando de enfermedades crónicas, todo el mundo no puede estar pagando sesiones de fisioterapia ni cada 2 semanas ni mensuales a veces. Entonces, esos hay un hándicap que tenemos que esperemos que mejore con el tiempo. Y bueno, por sintetizar un poco todo lo que os he estado contando, las ideas que pienso que son más importantes, es que el ejercicio físico mejora los síntomas propios de las enfermedades reumáticas, que ese ejercicio debe ser de impacto moderado e intensidad moderada para generar un cambio, que no hay problema con los descansos, porque lo importante es la cantidad de ejercicio que acumules al final del día, que precisamente esos descansos son necesarios, tanto entre ejercicios como entre tareas vigorosas. Yo antes limpiaba la cocina en un día y ahora lo tengo que hacer en varias partes. Bueno, no pasa nada, hay que adaptarse a cómo el cuerpo se encuentre en cada momento. Y que el fisioterapeuta es el sanitario especialista en movimiento. Y por mi parte, eso es todo. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo nuevo y que os anime a hacer ejercicio y a pensar que podéis encontraros mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, Bea, una intervención muy fructífera para todos. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que nos han llegado por WhatsApp de las personas que están conectadas. Bueno, pues disculpa. Perdón, permítame. Disculpa porque pondremos el vídeo de nuestra psicóloga, pero como no había altavoces, pues no hemos podido retransmitirla, aunque nos ha dejado también la grabación. Sí, voy. No, me paso para allí. Me paso para allí. Bueno, iremos mejorando y adaptándonos
a los requerimientos de la tecnología. Doctor Marenco, magistral como siempre, y gracias por abrirnos las puertas de Balme y las puertas de todo su servicio de reumatología, que está siempre disponible para SEPAR. Bueno, una pregunta que sí nos preocupa mucho a los pacientes, y aunque su intervención ha estado muy fructífera también, es esas decisiones que nos decía que a veces se toman por el facultativo, otras veces por farmacia, otras veces por la dirección. No nos queda claro del todo, y ese consenso con el paciente, la decisión que nos manifiesta EULA, no nos queda claro si son decisiones unilaterales por cada uno de esos bloques o se habla y se decide de forma consensuada entre esos bloques pero sin el paciente, o se consulta también o se informa al paciente. Un poco sí nos preocupa porque hay mucha diferencia de un hospital a otro en si un mismo tratamiento se le pone a todos los pacientes cuando luchamos porque al paciente se le atienda de forma individualizada, cada paciente es una persona. Entonces, un poco ampliar esa información. Y la otra pregunta, y así ya no tengo que volver a interrumpir. En el acceso a los tratamientos, los pacientes también llevamos reivindicando durante hace mucho tiempo, bueno, pues que el acceso sea tras el diagnóstico, que tiene que ser lo más precoz posible, que sabemos que hay barreras. ¿Cómo podríamos solventar esas barreras que nos encontramos todavía? En esos pacientes, o bien por un mal pronóstico, o bien por un diagnóstico tardío, pero que todavía tenemos, al menos a nosotros nos llega un porcentaje de pacientes que no están bien controlados. Y otra barrera que nos encontramos importante y que pensamos que es por ese gran desconocimiento social es que el paciente ya llega tarde, porque aunque tiene síntomas no acude al médico. ¿Cómo podríamos ir solventando esas barreras? Pues estas son las dos preguntas que nos plantean los pacientes. Dos preguntas bien densas. Intentaré no perderme. Vale. A ver, en cuanto a los actores que yo he puesto antes en la decisión de los fármacos, que básicamente son clínicos, centros y farmacias, yo puedo decir qué es o cómo se debe funcionar y cómo lo hacemos nosotros. Obviamente no podemos dejar de lado a ninguno de los otros dos porque los recursos son limitados y entonces pues la dirección del centro tiene que estar de acuerdo con nuestros planteamientos, al igual que farmacia. Creo que tiene que existir un consenso entre los tres para que finalmente el beneficio del paciente sea el que prevalezca en esta ecuación, sin salirnos, obviamente, digamos, de los presupuestos, ¿no? Los dineros que se pueden gastar en fármacos son ilimitados. El tener una graduación de medicamentos supone sin duda lo que hemos visto en la gráfica, ir aumentando el número de pacientes que tienen acceso a medicamentos de alta eficacia sin arruinar al hospital, por hablar claramente, ¿no? Que en algunos centros puede que no se funcione en este sentido, pues desde luego es algo que alguien le tendrá que recordar y desde luego el paciente debe tener un empoderamiento a través de las asociaciones de pacientes para cuando detecten que eso no ocurre así, tienen que recordar que existen una serie de consensos que son admitidos internacionalmente, los tres que hemos comentado anteriormente, y si algún centro no lo lleva de esta manera, naturalmente que constituye un motivo de queja por parte de las asociaciones de pacientes. Es difícil para el clínico y para el paciente saber cuál es el momento de óptimo tratamiento, porque obviamente
cuando la enfermedad empezamos a tratarla muy evolucionada, no podemos esperar los mismos resultados que cuando cogemos a pacientes de inicio o con escaso deterioro previo. Nosotros por eso luchamos porque el acceso sea uno de los puntos más relevantes, no solo el tratamiento, sino que los pacientes tengan acceso. ¿Qué nos preocupa? Pues el área metropolitana de Sevilla, podríamos decir, como de cualquier otra gran ciudad, que tienen las cosas bastante resueltas. Me preocupan centros, lo que comentaba antes la doctora Belloso, centros que por su infraestructura, como ocurre con los hospitales de alta... bueno, los ARES, no me sale ahora mismo la palabra, o los hospitales comarcales alta resolución, o los hospitales comarcales no disponen de reumatología. Eso es un concepto arcaico. Este hospital se abrió en el año 82, cumple ahora 40 años, y nosotros no llegamos hasta 10 años después. Siempre somos la última especialidad en llegar a los sitios, porque es una especialidad más nueva y nos toca pelear más para hacernos un hueco en un sitio donde nos sobra el hueco, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo veo actualmente es que determinadas personas que viven, pues pongamos un ejemplo, donde hay ARES, no vamos a decir nombres porque se puede sentir alguien más, ¿no? Pero el que le corresponda a un ARES sabe que no tiene un reumatólogo asignado. Y para llegar a él, pues va a tener que dar más vueltas, como antes nos ha comentado, del caso de la fisioterapia, que son pasos intermedios que cada paso supone una demora en el tratamiento, ¿no? No me quiero cambiar de tema, pero me apetece lo que estabas diciendo antes, que vosotros dependéis de que el rehabilitador decida tal. Yo solo veo completamente aberrante. Claro, yo no soy el que organizo el sistema sanitario de salud, pero lo veo completamente aberrante, y cuando personalmente uno ha tenido problemas de articulaciones, pues yo he seguido el camino que tú has dicho anteriormente, ¿no? He buscado algún centro que no es que tengas que estar permanentemente, sino que te expliquen qué cosas tienes que ir haciendo posteriormente. Esto era con respecto a la primera pregunta. La segunda me he enrollado tanto que... Pues todavía hay un porcentaje de pacientes que no conseguimos llegar a los objetivos, es una barrera que tenemos ahí, que la pregunta que hacen los pacientes es si pasa por seguir innovando en tratamiento, ¿qué expectativas de futuro tenemos para ese porcentaje de pacientes que no controlan la enfermedad, controlan el dolor, no controlan ninguno de los síntomas, la incapacidad, la discapacidad? Claro, en principio depende mucho del acceso, por lo que hablamos de que cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor van a ser los resultados. El problema de que el paciente no esté completamente controlado, afortunadamente hoy en cuanto a fármacos, está bastante resuelto, porque como he dicho al principio, nosotros nos manejábamos con las sales de oro que tú conoces perfectamente y demás, con 4 cosas que no servían mucho, y ahora mismo en los últimos 10 años el armamento terapéutico es espectacular, ¿no? Y cada día están saliendo cosas nuevas. Nosotros en el hospital tenemos una unidad de investigación que la verdad es que raro es el día que no te llegan propuestas nuevas de tratamientos que no se han considerado hasta ahora. Quiero decir con esto que realmente es difícil, no imposible, pero es muy limitado el número de pacientes que con la respuesta medicamentosa que tengamos ahora mismo queden fuera de ella. Después, pues bueno, lógicamente el expertise de cada médico pues te puede hacer que una evolución sea más o menos favorable y que no se realicen los oportunos seguimientos y evaluaciones de los pacientes, ¿no? He comentado anteriormente que los americanos hablan del treat to target, o sea, tratar al enfermo hasta que tenga el objetivo terapéutico conseguido y no parar antes. Obviamente, habrá un porcentaje de pacientes que independientemente de lo que realice,
pues se escapen, porque desgraciadamente no está al 100% cubierto, pero no sabría dar un porcentaje de si es 90 o 95%, pero actualmente la artritis reumatoide es la enfermedad que más medicación tiene disponible. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues entre los dos vamos a ir cerrando, dar las gracias nuevamente a todos los presentes, que todavía por precaución seguimos siendo poquitos, y los que estamos por streaming y conectados a través de nuestra plataforma Zoom. Bueno, sí es cierto que hice una inauguración un poco apresurada por las prisas. Daros las gracias de nuevo. Sabéis la importancia para SEPAR, para LIRA, y para esa nueva organización, que espero que cuando la Junta nos dé el FIS podamos venir de una manera ya más contundente. Sabéis la importancia que tiene la atención integral para los pacientes con enfermedades inmunomediadas. Tanto nuestra fisioterapeuta como Cristina Montero, que le damos las gracias desde aquí, y pasaremos el vídeo de su presentación ya que no lo ha podido coger el sistema, y van a hablarnos de esa atención integral después de reumatología, en la que se ve afectado, en estos pacientes hay un impacto psicológico importante y un gradiente social que no podemos dejar atrás. Vamos a seguir luchando por esa atención multidisciplinar, colaborativa, participativa, consensuando con los pacientes, que creemos que podemos aportar mucho bueno, por supuesto de la mano de los profesionales y de todos los agentes en salud. Así que si no tenéis ninguna otra pregunta, y si la queréis hacer, sí, pues entonces me he adelantado yo. Detrás de su pregunta, el doctor Marenco cierra la reunión, o de si alguien tiene alguna otra pregunta. Fátima. Sí, para que le escuchen las personas que están... Vale. Es que esto no es para las personas que están escuchando. Yo no sé si en el concepto de remisión es que me tenga que quedar ya sin medicación ninguna, o si con un poquito de medicación y estoy bien y las analíticas dan bien, entonces ya es remisión. Sí, vamos a ver. Entendemos por remisión el paciente que no tiene articulaciones inflamadas, la articulación que ya se perdió, eso no vuelve atrás, pero no tiene articulaciones inflamadas, no tiene aumento de los reactantes de fase aguda, no tiene aumento de velocidad de sedimentación, no tiene aumento de PCR, y está con una medicación que no incluya glucocorticoides. No podemos decir que un paciente está en remisión si mantiene glucocorticoides. Con la salvedad que explicaba al principio, si un paciente lleva años y años tomando un comprimido, medio comprimido de prednisona, de urbazón o algún otro similar, son pacientes especialmente difíciles para suspenderles por completo esa pequeña dosis de glucocorticoides. Pero para hablar de un paciente que esté en remisión, nos haría falta eso, que no haya articulaciones inflamadas, que no haya corticoides de por medio y que los datos analíticos no reflejen aumento de actividad inflamatoria de la enfermedad. Básicamente, velocidad y PCR. Espero habértelo aclarado. Doctor Marenco, pues cuando usted quiera cerramos la sesión. Bueno, pues... Para dar la oportunidad en otra ocasión de continuar trabajando juntos. Muy bien, pues nada, yo quiero agradecer que hayáis venido hoy a nuestro hospital y que lo hayáis tomado como casa durante un momento para compartir dudas y demás. Por nuestra parte estamos encantados de teneros como invitados y espero que algunas de las cosas que yo haya comentado sirvan para que vosotros sepáis por dónde hay que incidir, por dónde están las refractariedades del sistema. Muy bien, pues nos quedamos con esas palabras, a seguir luchando todos juntos por la calidad de vida, la mejora de la calidad de vida de los pacientes y, pues, como no, también de los profesionales y el sistema. Pues hasta la próxima, nos emplazamos el 18 de mayo, contamos con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.